El día de hoy vamos a estar haciendo algo parecido a lo que hicimos el Día de las Madres con nuestra madre, pero esta vez con un invitado muy especial. Nosotros te queremos hacer algunas preguntas para poder como conocernos más, por decirlo así, que todos conozcan un poco más de ti. Pero desde el punto de vista, digamos que emocional y de familia, pues lo mejor es tú poder dejar un legado. Y ese legado se deja a través de los hijos. Tú puedes llegar incluso a la sobreprotección como padre. O sea, no quisiera que ustedes pasaran por ahí o cometieran los mismos errores y tal vez por eso no trata de exigir un poquito más. O también como que eso de poder decir, mi padre es mi amigo, pero obviamente teniendo su límite. Yo siempre le pido a Dios que sea Él que se manifieste en ustedes de la mejor forma posible. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Saludos, hoy estamos en un nuevo día en la pausa ignaciana y sé que no está aquí Fernando como siempre, pero aquí está Luis, su hijo, y estoy aquí con mi hermana María. Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien. El día de hoy vamos a estar haciendo algo parecido a lo que hicimos el Día de las Madres con nuestra madre, pero esta vez con un invitado muy especial. Y es Fernando Mena. Oh. Gracias, María Fernanda Mena. Nuestro padre. Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien. ¿Y tú, María? Bastante bien. Qué bueno. Quería empezar con una emoción intrigante. Una emoción intrigante, vamos a ver. Pero primero me gustaría saber, ¿cómo te sientes el día de hoy? Oh, súper bien. Y más que estamos haciendo nuestro primer podcast donde ustedes me entrevistan a mí. Por lo general es lo contrario. Yo soy el que entrevisto. Ahora me están haciendo a mí las preguntas. Entonces vamos a ver qué tal nos va. ¿Se siente extraño estar en esa silla? Bastante. Yo pensaba que no, pero mira, sí. Se siente... Yo creo que me gusta más el otro lado que definitivamente. Bueno, nosotros te queremos hacer algunas preguntas para poder como conocernos más, por decirlo así, que todos conozcan un poco más de ti. Y yo quisiera empezar como diciendo, ¿qué es lo que más te gusta de poder tener hijos y poder tener una familia? Bueno, yo creo que una de las, digamos, cosas más importantes que hay en la vida, desde el punto de vista natural, es reproducirse. Y obviamente, pues, es el resultado de tener hijos. Pero desde el punto de vista, digamos que emocional y de familia, pues lo mejor es tú poder dejar un legado. Y ese legado se deja a través de los hijos. Hay una frase que dice que el hijo es como al padre, entonces realmente eso es una realidad. Y un hijo es como su padre, y va heredando cosas de su padre y va haciendo cosas de su padre. Y yo creo que es una forma de tú dejar un legado que Dios te presta en ese momento para que tú hagas un trabajo y realmente lo que se espera es que sea un buen trabajo, lo que se haga. Claro. Y yo creo que tú has hecho un buen trabajo con nosotros. Gracias, María. Y me gustaría saber, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo era tu relación con tu padre? Bueno, una relación normal. De pequeño crecí en una casa donde yo soy el hijo mayor, de 3. Y la realidad que, bueno, te podría decir que una relación normal entre mi padre y mi madre, que al día de hoy pues la sigo manteniendo. Gracias a Dios, ambos vivos. Y trato siempre de cultivar mucho esa relación de padre e hijo. Y la realidad yo creo en una teoría que aprendí hace mucho tiempo de una película que vi. El tiempo que le dedicas a tu hijo o a tu padre en un momento, o tu padre a ti, es el tiempo que él te va a dedicar a ti en el futuro. Porque la realidad es la única forma que tú creas un vínculo o una, digamos, una costumbre, si es por así decirlo, es creando esa relación.
Si esa relación no existe, pues entonces hoy en día, en el futuro no va a existir tampoco. Entonces yo creo que es bueno sacar tiempo para estar con tus hijos y tus padres, porque eso es lo que te va a dar a ti en el futuro ese vínculo de que o tu padre o tu hijo quieran estar contigo. Sí, yo siento que es muy lindo ver cómo tú te relacionas con tu padre y con tu madre, incluso ya siendo adulto, lo llevas a cenar o ellos te acompañan a misa. Y es bonito ver cómo siguen estando presentes en tu vida, ya a pesar de que tú te fuiste de la casa e hiciste tu propia vida y tu propia familia. Así es. Yo creo que eso es importante seguirlo, que ese vínculo se cree. Definitivamente es algo que en cierta forma te hace sentir bien y te hace sentir cómodo. De hecho, es bíblico. En la Biblia dice que uno tiene que honrar a su padre y a su madre, y tal vez esa es una forma de hacerlo. Y de hecho es de las pocas, mandamientos que tienen promesa, porque dice que del que honra a su padre y su madre, pues goza de larga vida. Entonces ojalá Dios me dé la oportunidad de yo poder tener esa larga vida que hay de promesa. Ok. ¿Y qué tú dirías que es algo que te han enseñado tus padres para poder ser como eres con tus hijos ahora? Bueno, la verdad es que una de las cosas que uno aprende de los padres es el ejemplo. Y por ahí es que se aprende, porque uno no nace de que con un chip de que todo lo sabe. De hecho, uno aprende lamentablemente, o no lamentable, yo creo que tal vez eso es lo mejor. Tú aprendes en el día a día con la vivencia real de ustedes como hijos. O sea, nadie nace con un manual de cómo entrenar a los hijos, o nadie tiene un manual de cómo entrenar a los hijos. Uno aprende con el día a día. Pero ese aprendizaje se hereda, o sea, eso es algo que tú lo ves en tu papá y tú tratas de replicarlo. Obviamente hay cosas que uno trata de mejorarlas, que tal vez a ti te parezcan después que uno crece y se da cuenta que no están correctas, pues uno trata de mejorarlas. Y yo creo que también, en cierta forma, pues los hijos se dan cuenta de eso también, y creo que tratan de ir captando ciertas cositas para ellos también ir mejorando en su vida y no replicar tal vez errores o cosas que uno haya hecho en el pasado, no replicarlas a ustedes con sus familias. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de tú aprender, con el ejemplo y obviamente pues tú como padre tener siempre pendiente dónde tú vas pisando, porque obviamente detrás de ti viene uno que muy probable vaya siguiendo los pasos que tú tienes. Importantísimo lo que dices, papi, porque yo recuerdo una vez cuando tú me dijiste una frase que fue algo como un tiempo muy corto y tal vez insignificante, pero que me hizo cambiar mucho la perspectiva de quién soy. Y es que tú me dijiste, las cosas se hacen bien o no se hacen. De ahí yo aprendí que yo tenía que hacer las cosas porque así soy yo. Yo hago las cosas bien. Eso es lo que... las cosas que yo hago es de cómo las otras personas me ven a mí. Es lo que dice que yo soy una persona buena y responsable. Entonces, de ahí sale mi talento de hacer lo que me propongo. Qué bueno. La realidad es así. O sea, uno tiene que saber y tener claro de que a la hora de tú hacer algo, o tú o lo haces bien o no lo haces. Porque la realidad es que el hecho de hacer las cosas... y fíjate, San Ignacio en los ejercicios espirituales le da un cierto toque a eso. Y él le dice que uno tiene que dar lo mejor de lo mejor, dar ese magis, hacer la cosa con ese magis. Pero la realidad es que al final es lo que te hace sentir bien, porque hacerla mal, tarde o temprano, se repercute hacia ti o hacia cualquier situación, y a la larga eso te va a hacer sentir mal. Yo creo que lo mejor es hacer las cosas bien desde un principio, que sean buenas o malas, como quiera te va a sentir de más satisfacción. Ok. ¿Y qué tú dirías que es como lo más difícil de llevar una familia? Lo más difícil de llevar una familia es que María se levante temprano para ir al colegio. O mejor dicho, que lleguemos temprano al colegio. Es así. Pero no, la realidad es que yo creo que lo más difícil de una familia es poder coordinar, y por eso quise poner el ejemplo de María, no que María le gusta llegar tarde, sino coordinar de que todos que al mismo tiempo podamos hacer algo. Y creo que el mejor ejemplo es de los viajes que hemos hecho juntos. O sea, siempre que hacemos un viaje juntos, a pesar de que
en la vida cotidiana, tal vez nos cuesta trabajo coordinar. Cuando hacemos los viajes, no. O sea, de una manera increíble y natural. Cuando hacemos algo que nos divierte a todos y nos gusta a todos, sale natural que salgamos a tiempo, que lleguemos a los sitios a la hora que haya que llegar. Y la verdad que a veces lo que nos toca es pensar, eso que tú mencionas ahora, en que tal vez lo que debemos hacer o procurar siempre hacer lo que a todos nos guste en familia y ver de qué manera eso se replica en la vida diaria. Pero la realidad es que una de las cosas más difíciles es esa, poder coordinar que todos estemos en la misma sintonía. Y yo sé que es difícil porque no necesariamente las prioridades, y a medida que vamos creciendo, eso va cambiando. Las prioridades que ustedes tienen hoy en día no eran las mismas de antes. Dicen que a medida que uno va creciendo, más los problemas son más grandes. Y es verdad, o sea, tal vez los problemas que ustedes enfrentaban cuando eran niños o cuando tenían 5 o 6 años, definitivamente no van a ser los mismos problemas de una gente de 21 o de 18 años, 17 años. Entonces, la realidad es que poder tener en conjunto, y más tu mamá y yo, prioridades en común y poder organizar eso y que eso tenga un resultado donde todos nos sintamos bien, la verdad que es un trabajo. Otra cosa importante, en una familia siempre debe de haber una cabeza. Y no es porque sea una dictadura, aunque en este caso sí lo es, pero la realidad es que no lo es en el fondo. Porque lo que pasa es que debe de haber siempre una persona que tome las decisiones, o no que tome las decisiones, esa no será la palabra, que se vea que es un trabajo en equipo, donde hay alguien con el norte claro hacia donde el equipo va a dirigir. Y obviamente tomar las decisiones en acuerdo, o sea, donde cada uno tenga su opinión, se escuche y al final se tome la mejor decisión de todas. Pero la realidad es que lo mejor es poder llevar en coordinación que esas decisiones que cada quien, o sea, que haya que tomar, pues cada quien aporte y que se vea el aporte de cada uno en qué impacta esa decisión. Y siempre hemos notado que, por ejemplo, tú tomas la cabeza cuando es necesario y al mismo tiempo mami siempre toma la cabeza cuando es necesario. Se puede notar ese 100% que a veces puede ser tú un 70 y mami un 30 o viceversa, pero siempre está ese 100% que aportan los padres en la familia. Sí, definitivamente es así. Sí, eso es así. Y yo quería hacerte una pregunta también, como esa parte de la espiritualidad ignaciana. ¿Qué tú crees que te ha aportado aprender sobre San Ignacio a la familia? Bueno, la realidad es que más que un aprendizaje, es una práctica. El hecho de tú cultivar la parte espiritual te permite llevar a cabo en concreto acciones de cara a mejorar las relaciones familiares, a mejorar la relación padre-hijo, a mejorar las relaciones en tu entorno. Yo creo mucho en que debemos ser, o mejor dicho, tratar de ver cómo podemos siempre socialmente tener esa convivencia social con los demás, tanto con las personas que nos rodean, y evidentemente el primer apostolado que uno tiene es la familia. Entonces definitivamente la espiritualidad ignaciana te permite entender un poquito esa parte de cómo llevar a la práctica acciones que te refuerzan digamos que ese compromiso que uno adquiere. De igual forma, te permite también conocer del amor de Dios, y ese amor de Dios cómo se refleja en cada uno. Entonces, yo creo que eso también es otro punto que es importante. Ver cómo uno puede entonces reflejar ese amor de Dios a los demás, y que a través de eso pues otras personas digan, pero mira, eso que está haciendo es bueno, yo quisiera también replicar eso de esa misma manera. O sea que creo que por ahí que va el asunto. Y la espiritualidad ignaciana es algo muy interior de cada uno también. O sea, no es que es algo que te va a cambiar y nos cambia todo, sino es algo que tú analizas hacia adentro de ti
y te da la oportunidad, pues a través de ese análisis que tú haces interno de ti y de ese conocimiento interno de Dios al mismo tiempo, para entonces llevarlo a una práctica, a una praxis que pues, evidentemente pues da sus resultados. Claro. ¿Cómo te ha podido sobrellevar el hecho de que estamos en una etapa en la adolescencia, donde nuestro pensamiento crítico ha evolucionado? Ya no es papi me dijo esto y entonces esto es así porque papi lo dijo, sino ahora tenemos las redes sociales incluso que pueden llegar a cambiar nuestra perspectiva o nos pueden ofrecer datos erróneos. ¿Cómo tú puedes sobrellevar a enseñarnos siempre a ser nuestra mejor versión, a pesar de que hay factores externos que nos pueden influenciar en la manera en la que pensamos? Yo creo que, y eso lo mencionaron ustedes también en la entrevista que hicieron, en el podcast que hicieron con tu mamá, yo creo que el tener la apertura de la confianza al diálogo es lo que realmente refuerza eso. El hecho de que ustedes si ven algo que le llama la atención o algo que entienden que es bueno preguntarlo, pues lo preguntan y tienen la confianza y la apertura de hacerlo. Y evidentemente, con la poca, digamos, vivencia que uno ha tenido o con la experiencia que uno haya tenido, pues tratamos de transmitirle a ustedes cuál es el camino más correcto, si va una cosa o la otra. Definitivamente las redes sociales están ahí, no hay forma de tú controlar o no qué tú ves, pero yo creo que sí hay forma de cómo aconsejarte, a qué cosas realmente haces y no. Porque al final de cuentas tú eres una persona, un ser que necesitas independencia, no puedes todo el tiempo, yo no voy a poder estar ahí al lado tuyo para hacerte, quitarte o ver lo que tú vas a ver. Ahora, sí te puedo dar el mensaje, sí te puedo dar el aprendizaje, sí te puedo dar la experiencia de que este tipo de cosas, este tipo de contenido, si tú lo ves, estas pueden ser las consecuencias. Allá tú si quieres al final hacerlo, o allá tú si quieres perder tu tiempo con hacerlo, porque para mí las redes y los canales digitales son una herramienta que nos permiten ser mejores. Lo único que depende cómo tú quieras usarla. Porque si la vas a usar para ser el mejor vago, pues vas a ser el mejor vago de tu vida. Claro. Ahora, si la vas a usar para en ella, a través de ella, cultivar tu educación, cultivar tus relaciones, sobre todo relaciones a nivel de redes, pues evidentemente pues, son positivas, porque es algo que te ayuda de manera exponencial a poder crecer en ese sentido. O sea que yo creo que más que restringir, yo creo que más educar. Y evidentemente ver cómo eso se refleja en lo que tú hagas. Y saber que el objetivo principal de ese contenido que tú vas a consumir debe dejarte algo positivo. Si no, no es necesario consumirlo. Al final de cuentas, vas a perder el tiempo en algo que no te va a llevar a ningún lado. Sí, claro. Y eso que tú dices de la confianza, en parte es algo muy positivo tenerlo en la familia. Pero también como que eso de poder decir, mi padre es mi amigo, pero obviamente teniendo su límite de, claro, obviamente sigue siendo mi padre, pero es una persona a la que yo puedo ir a hablar con él o contarle cómo me fue hoy. Y eso es algo muy positivo que la verdad, por lo menos María y yo lo admiramos mucho de ti, que podemos ir a hablar contigo. Y la verdad que sí, es algo bueno, como por ejemplo el otro día que tuve una entrevista de trabajo que pude decirte, mira, tuve una entrevista, me fue bien, y tú me llamaste, ¿cómo te fue? Y tal. Eso es algo muy positivo que la verdad aporta mucho a la familia. No, definitivamente, y eso también es bueno como que haya la confianza siempre y la apertura de que cualquier situación que tú estés pasando, pues compartirla, porque al final de cuentas, lo primero es 2 cabezas piensan más que una. Y lo segundo es que tal vez, como dije ahorita, el poquito de experiencia que me ha dado la vida, pues te puede orientar en ver qué podemos hacer mejor. Yo siempre, y eso es algo que ustedes lo van a entender en el momento que tengan sus hijos, los padres son insistentes con las cosas, y yo eso lo entendí después que lo tuve, porque lamentablemente nada más aprendemos cuando ya pasamos por nosotros por esos mismos caminos. No son inquisidores en querer ponerte las reglas o querer ponerte las cosas como son porque quieren, sino porque han aprendido. Y lo que les desean es que tú no pases por el mismo trayecto que ellos pasaron, o que yo pasé. O sea, no quisiera que ustedes pasaran por ahí o cometieran los mismos errores, y tal vez por eso no trata de exigir un poquito más. Pero por el otro lado está de que realmente ustedes tienen que vivir su experiencia, porque si no la viven no van a ser capaces de aprender. O
sea, nadie va a aprender por cabeza ajena. Tú no vas a aprender a hacer una cosa porque yo te lo digo, tú, sino que cada quien tiene que vivirla. Y al momento que la vives, mira, papi tenía razón o mami tenía razón, el por qué yo no debía haberlo hecho. Y ahí ya sí se te queda grabado y te dice, mira, no. Entonces, definitivamente, son experiencias que cada quien tiene que vivir y tiene que aprender de ahí. Eso sí, aprende de los errores, porque para que no lo vuelva a cometer de nuevo. Claro, es muy importante eso porque tú puedes llegar incluso a la sobreprotección como padre si no llegas, o sea, si no piensas en eso de que los hijos tienen que pasar por las vivencias para aprender de ellas y decirse a sí mismo de que, ok, es verdad, yo no tengo que hacer eso porque yo ya sé qué puede pasar porque yo lo viví ya. Correcto. ¿Y cómo tú sientes que Dios te ha ayudado a sobrellevar las dificultades que has tenido como padre? Yo creo que uno a Dios, y es algo que yo siempre he hecho desde que me enteré que era padre. Doy muchas gracias a Dios por eso. Pero en ningún momento le he pedido a Dios como que sean ustedes que lo conozcan a Él, sino todo lo contrario. Yo siempre le pido a Dios que sea Él que se manifieste en ustedes de la mejor forma posible, ya sea cuidándolo, ya sea mostrándole a ustedes quién es Dios, y que ustedes por esa misma experiencia pues sean capaces de hacerlo. Y si se sienten en la libertad de decir, yo quiero ir a la iglesia, voy, en un principio era obligado, ya ustedes son 2 personas, digamos, casi adultas y un adulto, entonces pueden tomar sus decisiones de si quieren seguir o no. La idea no es que se obliguen a querer seguir los pasos de Dios, sino todo lo contrario, a querer ir porque realmente entienden el concepto de qué es Dios. Y si yo estoy aquí en la tierra, y eso es principio y fundamento en los ejercicios espirituales de San Ignacio, para alabar en todo lo que hago a Dios, y ese fin para el que yo fui creado fue ese, pues entonces, por lo lógico, déjame ver qué cosas me ayudan a mí a llegar a ese fin. Bueno, mira, si yo para llegar a Dios, una forma de yo ir a la iglesia los domingos y me siento bien yendo a la iglesia por las cosas que comenta el sacerdote a la hora de la homilía, por la vivencia, lo más importante que es la Eucaristía del momento, pues entonces eso me acerca. Pero mira, eso me ayuda a acercarme a Dios. Entonces yo creo que más que ver en Dios eso, yo he decidido y espero no haber en eso pues tomado una mala decisión, en que mejor sea Dios que se presente a ustedes y que ustedes se sientan en la libertad de que si eso es el camino, pues bueno, pues lo tomo. Si no, pues ojalá que el camino que tomen sea el mejor de todos y que Dios esté en medio de él. Ok. Y una pregunta. ¿Qué te motivó o qué te llevó a ponernos a María y a mí en el mismo colegio en el que estudiaste? Mira, yo estudié en un colegio católico, que fue el Colegio Calasanz. Increíble, no un colegio jesuita como el Colegio Loyola, que sí practica espiritualidad ignaciana, pero la realidad es que es un colegio católico igual que Loyola. En ese colegio, pues la verdad que la vivencia que tuve desde el punto de vista de la religión y de poder acercarme, un poquito cultivar esa parte de valores, sí lo tenían. Entonces yo dije, óyeme, a mí me gustaría que estos valores que yo recibí en mi crecimiento durante yo estuve en el colegio, pues los reciban mis hijos también. Y gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de que ustedes estudiaran en ese colegio. Y qué bueno, porque yo creo que a mí me gustó haber estudiado ahí. Yo espero que a ustedes también les haya gustado. Sí. Y la realidad es que es un colegio de mucha tradición, es un colegio de una historia bastante grande de hace muchos años, donde por ahí han pasado muchísimas figuras. Y yo creo que al final de cuentas, más que la institución, es los valores que tú andas buscando, que tú quieres que tus hijos desarrollen. Y eso fue lo que más me motivó a hacerlo. O sea, eso que yo recibí, yo lo sentí que de verdad me aportó mucho, y por eso quise que ustedes también recibieran un poquito de ese aporte a nivel de valores que se dan en ese colegio. Claro, y es lindo ver cómo hay una conexión entre nosotros contigo,
porque al estar en el mismo colegio pudimos aprender los mismos valores, como decías, y también estamos envueltos en ese mundo de religioso y buscamos de Dios cuando lo necesitamos. Así es. Este podcast... Y tú acabas de decir algo importante, y qué bueno que lo mencionas antes de cerrar, es el hecho de nosotros estar en ese mismo, o haber aprendido de valores muy parecidos, crea un vínculo. Y yo creo que el vínculo entre nosotros, por ejemplo, o por lo menos tú y yo y Luis, es un vínculo muy diferente, a pesar de que es el mismo colegio, pero es un vínculo que tiene algo en común. Entonces yo creo que eso es lo más importante, el poder cultivar que entre los tres haya algo en común y que ese vínculo siempre exista. Claro, muy importante. Sí, es así. Bueno, este podcast ha sido muy interesante. Aprendí cosas que no sabía de ti. ¿Cómo que, por ejemplo? Como que tú sabes, tú utilizas muchas citas al momento de hablar. No sabía que sabías tantas frases. O sea, eso fue algo que me pareció bastante curioso. Pero tú siempre me has oído hablando y tú sabes que yo uso frases. Claro, pero es que al momento como de nosotros tener este tipo de charlas, no suelo usar tantas frases. Pues voy a hacer voy a utilizar más frases de ahora en adelante. Claro, no, se nota muy culturalizado. Exacto. No, pero eso es algo muy admirable, porque yo siempre he dicho como es impresionante cómo la gente puede saber tantas frases de distintas cosas. Sí, la verdad, tú sabes que las frases no se aprenden necesariamente tú leyendo los libros y buscando información, sino que también escuchándolas. Lo que yo nunca he logrado hacer, y seguro te diste cuenta, es yo muy difícil tengo en mi memoria quién la dijo, en qué año lo dijeron y todo ese tipo. Porque no me interesa. Lo que me interesa más es la esencia de la frase que a quién lo dijo. Creo que al final de cuentas eso es lo que importa. Y lo que transmite también. O sea, no importa que yo te diga en los libros de tal sitio, en la página número tal, fulano de tal. Al final yo creo que lo importante es la frase. Más que quién lo dice y dónde se encuentra. Y cuál es el aprendizaje que tú tienes de ella. Claro, le termina dando una enseñanza a la persona a la que tú se la digas. Y puede significar algo importante, como dije anteriormente, con la frase de a las cosas se hacen bien o no se hacen. Exactamente. Y te lo digo, no sé quién. O sea, para mí eso fue más que una frase, un aprendizaje. Y si la escuché por ahí, pues no sé quién la dijo, pero la realidad es esa. O sea, o las cosas se hacen bien o no se hacen. Así es. Bueno, entonces yo creo que le podemos dar un cierre. Muchas gracias. Se acabó ya entonces. No, el tiempo se nos fue volando. Yo creo que fue muy rápido el tiempo. Sí, pero es que, claro, las historias estaban interesantísimas. Entonces, bueno, el tiempo se va corriendo. Pero... A Luis yo lo noté como tímido. No. ¿Seguro? Sí, todo bien. ¿Cómo te sentiste? Todo excelente, en verdad. Sí. Yo creo que... ¿Y tú, María, cómo te sentiste? Yo, increíble. Yo heredé el talento de mis padres. Ok, muy bien. Entonces, Luis, ¿tú no tendrás algunas palabritas para decirle a nuestro padre antes de irnos? No, que muchas gracias por todo. Queremos nosotros agradecerte por ser ese padre que nos lleva hacia un mejor futuro y por ser esa cabeza, como dices, de tener ese principio, de inculcarnos ese principio a nosotros, de ser mejores, unas personas de bien. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias María, gracias Fernando por estar aquí en este podcast. Y no sé si tú tengas alguna pregunta que hacernos o no. ¿Y se vale yo hacerle preguntas? Claro, ¿por qué no? No, ya la hice. Me gustaba. Mi inquietud era esa, ¿cómo se sintieron? Ok. Si les pareció bien, ¿qué tal la dinámica? Fue bonito aprovechar este momento para hablar de cosas que tal vez no sabíamos. Mira, interesante. Qué bueno. Bueno, pues como anteriormente dije, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias, Fernando. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Spotify también. Y en YouTube activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que suban un video nuevo. Nos vemos en el próximo episodio y quién sabe, tal vez esté Carolina o tal vez esté yo. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa y una ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios.
es la misión.